¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una historia de terror te mantenga despierto toda la noche? ¿Qué es lo que convierte lo cotidiano en algo aterrador? Hoy te voy a enseñar cómo escribir una historia de terror que hará que tu audiencia sienta el miedo en la piel. 1. El poder de la atmósfera. El primer paso para escribir una historia de terror es crear una atmósfera inquietante. El terror no depende de monstruos gigantes o litros de sangre. Depende de lo que no se puede ver, de lo que se oculta en las sombras. La atmósfera debe hacer que el lector o espectador sienta que algo está a punto de suceder, aunque no sepa qué. Juega con los sentidos, el crujido de una puerta, un susurro que nadie más escucha, el frío repentino en una habitación. Todo esto añade capas de tensión que harán que la audiencia espere lo peor, aunque aún no haya visto nada. 2. Personajes reales y vulnerables. Una historia de terror es mucho más aterradora cuando te importa quién está en peligro. Crear personajes reales y vulnerables es esencial para que el lector o espectador se sienta identificado. No necesitas héroes perfectos, sino personajes con debilidades humanas, que reaccionen con miedo, confusión o incluso pánico. El terror aumenta cuando los personajes no son invencibles. Haz que duden de ellos mismos, que sientan que podrían estar al borde de perder el control. La clave está en que el espectador también se pregunte, ¿qué haría yo en esta situación? 3. Construir el suspenso lentamente. No muestres al monstruo de inmediato. La clave está en el suspenso, en lo que no vemos, en las preguntas que el lector o espectador se hace. Introduce pequeños detalles que sugieran una amenaza, un ruido inexplicable, una sombra al fondo de la habitación, un reflejo en el espejo que desaparece. Todo esto hace que la tensión aumente lentamente, hasta que, finalmente, cuando el terror se revela, debe ser impactante, pero merecido. La audiencia debe sentir que todo ha llevado a ese momento. 4. El miedo psicológico. El miedo psicológico es quizás la forma más poderosa de terror. En lugar de monstruos físicos, juega con la mente. Haz que los personajes y el lector duden de lo que es real. Introduce paranoia, voces que no están allí, sombras que desaparecen. El miedo no es solo externo, está dentro de la mente del personaje. Este tipo de miedo es más sutil, pero mucho más efectivo. A veces lo que no se puede ver o explicar es lo más aterrador de todo. 5. Mantén el misterio. Recuerda, el terror no se trata de dar todas las respuestas. Mantener el misterio es fundamental. No tienes que explicar todo lo que ocurre. A veces, el miedo nace de lo inexplicable, de aquello que no se puede entender. Deja que la audiencia se haga preguntas. Cuanto más dejes a la imaginación, más profundo será el miedo que causes. 6. El impacto emocional. Una buena historia de terror no solo asusta, también afecta emocionalmente. El miedo debe quedarse con el lector o espectador, incluso después de que termine la historia. A veces, el verdadero terror está en las emociones humanas, la pérdida, la culpa, la desesperación. Crea situaciones que hagan que tu audiencia se quede pensando mucho después de que apagues las luces. 7. Un final inolvidable. Necesitas un buen final. El final es lo que se queda en la mente del lector o espectador. Puede ser devastador, ambiguo o sorpresivo. No tienes que dar un cierre completo, a veces, un final abierto, que sugiera que el terror sigue acechando, es lo que hará que la historia permanezca mucho más tiempo en la mente de tu audiencia. Y ahí lo tienes. Siguiendo estos pasos, puedes escribir una historia de terror que deje a tu audiencia temblando. Recuerda, lo más aterrador no siempre es lo que puedes ver, sino lo que no puedes explicar. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y activa la campanita para más consejos sobre escritura y creación de contenido. Nos vemos en la próxima, si te atreves. Suscríbete para más videos e historias terroríficas.